Terra, B igual a R por I, con eso se acuerdan. Y el otro era, el Papa vive en Italia, P igual a B por I, ¿sí? Con esas dos fórmulas pueden ustedes despejar y pueden obtener las demás relaciones. Les vamos a dejar una tarea donde ustedes tienen que obtener ya sea la resistencia, potencia, intensidad o voltaje, según los datos que nos dan los problemas. Recordar las unidades, que para resistencia son los ohms, para corriente son amperes, para voltaje son volts o voltios, y para potencia los watts. Y nos faltaron 2 diapositivas. Ahora, ya sé qué potencia tiene un aparato eléctrico, pero quiero saber su consumo con respecto al tiempo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, el consumo se obtiene según el tiempo que utilizamos nuestro electrodoméstico. Y ese tiempo también pues, está medido en horas, ¿no? Entonces, el consumo de energía eléctrica se puede considerar como la potencia consumida en un lapso determinado. Es importante. Y la energía producida o utilizada por cualquier sistema se determina por medio de la siguiente fórmula. La energía en watts es igual a la potencia por el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos watts por segundo. Podemos obtener watts por segundo. Sin embargo, es más utilizado el kilowatt hora. Pero hay que silenciar a todos. Trata de quitarte el silencio, Juan Luis. A ver si. Ya. Listo. Y silenciar a todos los demás porque, bueno, se conectan y a veces no están en un lugar donde hay silencio y afectan la clase. ¿Sí? Hay una pregunta al parecer. Marta Isabel Hernández. Sí. Hola, profe. Hola, Isabel. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un problema algunos compañeros y ya tenemos clases con otros profesores a esta misma hora. Tengo clase con el profesor Argüelles. Tenemos yo, a Sonia, Diego y me parece que también Rocío. Y el profe dice que está tomando el horario de clase que tenemos en la escuela. Entonces, pues no sé qué podamos hacer. Sí, este tema ya lo había comentado con Sonia, no sé si has hablado con ella, y también con Diego. Ajá. Y llegamos al acuerdo, que también aplicaría contigo, de que si no pueden estar presentes a esta hora en la clase, no hay problema, no van a tener falta ni nada. Y estas clases, como ves, de hecho, y te lo muestra Teams, las estamos grabando. Entonces, Okay. esta clase la puedes ver después en Teams o mañana en YouTube. Y si tuvieras alguna duda, que sería lo más normal del mundo, y de hecho es algo que nosotros esperamos que tengan dudas o comentarios, la puedes mandar directo aquí en Teams o como comentario en YouTube. De cualquier manera que tú decidas mandar tus dudas o comentarios, nosotros nos enteramos, nos notifica directamente por correo electrónico, entonces a la brevedad estaríamos contestando. Ok. Pero repito, si lo que te preocupa es la falta, no hay ningún problema. Como ves, no estamos pasando lista. Entonces, pues no pasa nada. Aunque sí, lo ideal sería, por supuesto, que estén aquí en la hora de clase, porque es más interesante en vivo. Porque Sí, puedes profe. mandar, como lo estás haciendo ahorita, que muy bien, por supuesto, y hacer tu pregunta en vivo. Pero si no, bueno, podemos solventarlo de alguna otra manera. Entonces no tienes ningún problema. Claro, para la clase del jueves, pues sí esperamos verlos Sí, aquí, por supuesto. Y si sí, a lo profe. mejor
terminas tu clase temprano con Armando, el profesor Armando, pues a lo mejor te puedes incorporar a esta clase al momento en que puedas, aunque sean los últimos 10 o 15 minutos, pues bueno, por si tienes alguna duda para tratarla en vivo. Ok, profe, gracias. A ti, Isabel, muchas gracias por el comentario. Amigo, estos chicos son del otro grupo, ¿verdad? Sí, son de la tarde, no sé, lo que pasa es que están mezclados. Ah, ok. Bueno, los que son de nuestro grupo, pues aquí tienen que estar porque es la hora clase. Sí, Bueno, de todas maneras, como dices, se graba y pueden ellos acceder a los videos posteriormente. exactamente. Entonces, continuamos con la presentación. Em, como dije, podemos obtener watts por segundo. Sin embargo, es más común los kilowatts debido a que utilizamos un wattaje mucho mayor y horas, porque queremos saber, por ejemplo, en un día, ¿no? Y segundos de un día, pues son muchísimos, ¿no? 3600 por 24. Bueno, las cantidades de energía consumida o entregada se obtienen multiplicando la potencia del equipo por el tiempo durante el cual trabaja. Si la potencia se expresa en watts y el tiempo en segundos, el producto queda en joules. Es una definición, la definición de joules. Y de esta forma, un bombillo de 20 watts que trabaja durante 60 segundos debe consumir 1200 joules. ¿Ok? Bueno, aquí es importante que anoten la fórmula y las unidades, porque después ustedes van a calcular los consumos de energía eléctrica. Vamos a la siguiente diapositiva. Debido a que el joule es una cantidad muy pequeña, lo que mencioné, para la mayoría de los casos prácticos, frecuentemente la unidad que se utiliza es los kilowatts por hora, ¿sí? Ya lo dije, entonces unidad recibe el nombre de kilowatt hora o sí, kilowatt hora, ¿no? Una plancha, bueno, ahí es que es una cuestión como de semántica, que normalmente cuando usamos por hora lo utilizamos para la velocidad y entonces decimos va a 50 kilómetros por hora y ahí está siendo dividido el tiempo, en este caso está siendo multiplicado. Entonces nada más para conocer la diferencia, simplemente digan kilowatt hora. Ahí tenemos un ejemplo, una plancha de 1200 watts o 1.2 kilowatts. Ya vimos que el kilo es un prefijo, kilo 1000, que se utiliza por 2 horas. Genera un consumo de 2.4 kilowatts hora. ¿Cómo hicimos esto? Pues simplemente multiplicamos. Dijimos que la fórmula es W, el consumo de energía eléctrica es igual a la potencia por el número de horas. Entonces, son 1.2 kilowatts por 2.4 kilowatts hora. ¿Sí? Es sencillo. Tenemos otro ejemplo. Una lámpara de 25 watts que se mantiene encendida por 8 horas genera un consumo de, hicimos lo mismo, 25 watts, lo convertimos a kilowatts, pues nada más recorremos el punto, por horas, son 8 horas, y tenemos 0.2 kilowatts horas. Entonces, hay que considerar siempre en kilowatts y siempre en horas. Si el problema nos dijera, son tantos, son 8000 segundos, bueno, hay que convertir esos segundos a horas. Si nos diera el problema el consumo, bueno, la potencia en watts, hay que convertir a kilowatts. Vamos a pensar rápido en otro ejercicio. Digamos que un foco, no sé si ahí tengo para hacer anotaciones. Creo que los puedes hacer directo en PowerPoint. Aquí en la presentación sí. Ah, ok. Entonces, un foco dijimos que es W. A
ver. Voy a hacer el problema, voy a mencionarlo y alguno de ustedes a través del chat me da la respuesta. Entonces, un foco tiene un consumo de 0.5 kilowatts por hora. Sería mi W. Y funciona con una potencia de 60 watts. Quiero saber cuánto tiempo estuvo funcionando este foco, ¿sí? Para poder generar esa potencia. Entonces, el tiempo es lo que nos atañe, lo que queremos conocer. Entonces, háganlo y alguien que tenga la respuesta por el chat, pónganme el número, por favor. Si tú puedes checar el chat, amigo, porque como yo estoy aquí proyectando, no me parece. ¿Alguien ya respondió? Alguien, por favor, o si tienen alguna duda, por favor, háganosla. Vamos a ver si en el chat hay algo. Porque... Sí, Alexa acaba de contestar y dice que son 120. Chequen bien, chequen bien. Chequen bien las unidades. Yo les di esto en watts y queremos que siempre esté en kilowatts. Entonces hay que hacer algo aquí. Y vean este ejemplo aquí. Son 25 y lo convirtieron a kilowatts. Chequen eso. Si yo les hubiese dado este valor de consumo en watts por segundo, vale, usa los 60 y el tiempo te daría en segundos. Pero como se los estoy dando en kilowatts hora, pues vamos a usar las mismas unidades. ¿Alguien más tiene la respuesta? Sí, María Fernanda dice que son 3 horas y Aarón dice que es 8.3, pero no especifica 8.3 qué. Entonces vamos a hacerlo. Tal vez tienen un problema de despeje y entonces ese es un problema que es aritmético y no analítico. Entonces, queremos despejar la T. Queremos despejar la T, voy a usar otro color. Voy a usar el azul. Queremos despejar la T. Despejar significa quitarle lo que le estorba. Entonces, a la T le estorba la P que está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Haciendo lo contrario. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, T va a ser igual a W entre P. Entonces, 0.5 sobre 0.060. Kilowatts hora sobre kilowatts. Y eso nos va a cancelar los kilowatts, nos van a quedar horas. ¿Cuánto les da esto? 8.3. ¿Sí? ¿Dudas? Así de fácil están. Después ustedes van a hacer sus propias cálculos.
Quien la respondió bien fue Aaron Israel. Puso 8.3. Sí, entonces este foco está 8.3 horas encendido para poder generar este consumo de energía eléctrica. Bueno, Sí, oye, ¿sí? yo creo que le vamos a dar un 10º a Aaron, porque la Sí, respondió bien, ¿cómo ves? es el único que respondió correctamente. Otra vez voy a ponerlos en silencio porque no es posible que estén habilitando su audio. Eduardo de Jesús. Sí, discúlpame. Eric Manjarres. Bueno, te tengo que mencionar personalmente para que silencies. O sea, aquí es opcional quien quiera venir a la clase. ¿Sí? No es nada más conectar la computadora y ya está. Profe, ¿Sí? no entiendo el ejercicio. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Sí, claro que sí. Es que no entiendo bien de dónde, bueno, por qué salió el factor de 8.3 horas. O sea, ya me confundí. Ok, bueno. Yo me inventé este problema y nos dice que un foco tiene una potencia de 0.5 kilowatts hora, ¿no? Okay. Trabaja, perdón, un consumo de 0.5 kilowatts hora. Trabaja con una potencia de 60 watts. Ujú. ¿Cuál será el Entonces, tiempo? Entonces necesitamos despejar la T. ¿El despeje sí lo entendiste? ajá, Entonces la P está multiplicando a la T. Queremos quitar la P para dejar a la T solita. Entonces si le está multiplicando, ¿cómo va a pasar del otro lado? dividiendo. Dividiendo. Exactamente. Entonces nos va a quedar T es igual a W entre P. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Ok. Ahora mi W, que es mi consumo, es de 0.5, el problema ya me lo da, y mi potencia es de 60 watts, pero como estamos hablando en kilowatts, o sea, hay que transformar todo a kilowatts. ¿La W qué significa, perdón? Es el consumo de energía eléctrica. Ah, Me ok. voy a ir aquí atrás, allí está la W, ¿sí? Ujú. Energía en watts o consumo de energía eléctrica. ¿Sí? Ok. Es la energía que consume nuestro aparato. ¿Sí? Generalmente, bueno, por cuestiones, por ejemplo, de la física, se da en watts por segundo, perdón, watts segundo, pero para cuestiones prácticas, ya en el mundo este, práctico, Ocupamos por utilizamos, hora. kilowatt hora, ¿sí? Lo que dice aquí, tener cuidado que por hora no es por hora, porque es una cuestión de semántica que se utilizó mal. Yo doy cursos de física. Por Ujú. ejemplo, cuando decimos este carro va a 50 kilómetros por hora, normalmente usamos el por para decir multiplicación. Y en este caso estamos diciendo que recorre 50 kilómetros En una por hora. cada hora, exactamente. Entonces es una división. Entonces es una cuestión ahí de semántica, pero kilowatt hora está bien. ¿Sí? Ok. Y de hecho, CFE y en todos lados lo vas a ver como kilowatt hora, Ok, ¿sí? Para ok. no confundir. Haces la división y te da 8.3. ¿Sí? Ujú. Se nos... Entonces, la potencia la tengo que pasar a kilowatt hora, ¿no? También. Ajá. La potencia kilowatts, nada más. Ah, kilowatts, ok. Ajá. Y el consumo ya está en kilowatts hora. Entonces, para pasar de watts a kilowatts lo divido entre 100, me imagino, ¿no? Entre 1000, Ah, ¿sí? entre 1000. Porque acuérdate que kilo es 1000. Por ejemplo, un kilogramo de arroz son 1000 gramos de arroz, Ok. ¿sí? Entre 1000. ¿Sí? Kilómetro son 1000 metros. Ujú. Es un prefijo muy común, kilobytes, etcétera. Ok, está bien. ¿Vale? Bueno, eso es
sobre consumo eléctrico y vamos a meternos un poquito más al consumo eléctrico. Voy a abrir el PDF de cómo medir electricidad. Sí, Juan Luis, si quieres comentar algo. Sí, miren, otra manera de plantear este ejercicio es que si tiene un foco prendido, todo el mundo en casa tenemos unos focos, un foco prendido de 60 watts. ¿Cómo sabemos que el foco es de 60 watts? Pues bueno, si lo vemos apagado, obviamente, tiene una etiqueta en la punta, bueno, no una etiqueta, tiene una leyenda que dice foco Osram, foco Black Decker, lo que sea, y es de 60 watts. Hagan de cuenta que es un foquito de esos, el del ejercicio. Y luego, ¿cómo supimos el consumo que tiene ese foco? Le conectamos un aparatito al foco para saber cuánto consumía, o directamente del recibo de CFE, de ahí obtuvimos el consumo del foco. Luego, tenemos el consumo de la potencia. El consumo de electricidad siempre es en kilowatt hora, pero si también tenemos la potencia, que es la que nos indica el fabricante del foco, pues bueno, quiere decir que ese foco de 60 watts para consumir 0.5 kilowatt por hora tuvo forzosamente que haber estado prendido 8.3 horas para haber consumido 0.5 kilowatts. Un poquito más adelante vamos a transformar esos 0.5 kilowatts hora en dinero. Al final es lo que nos cobra por usar, haber tenido prendido ese 8.3 horas. Chicos, recuerden silenciar sus micrófonos. ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí? Ok, que se corta. ¿A mí me escucharon bien? ¿O quién se cortó? ¿Quién se corta, Mauricio o yo? ¿O los dos? Juan Luis. Se corta el profe Juan Luis. Bueno. Ok, sí, perdón, es que me tuve que cambiar de lugar aquí en la casa. Me tuve que venir casi a la azotea y no llega muy bien la red. Ahorita una vez que termine de hacer lo que están haciendo allá abajo, me cambio para que mejore la llamada. Una disculpa. Sí, si no, él puede también escribirlo por el chat, ¿no? Cualquier duda que tengan. Les voy a mostrar otra. ¿Dónde está? Es que no me aparece aquí el PowerPoint. Creo que era PDF, ¿no? Era un PDF, pero no sé por qué no me aparece en las opciones de compartir. Ah, sí, están más abajo. Primero les iba a mostrar esto rápidamente. Aquí podemos ver unas tablas de consumo, ¿sí? ¿Cuántos se usan más o menos? Es un promedio, la potencia, las horas, ¿sí? Y ya ven cómo utilizan la misma fórmula, kilowatts hora. ¿Sí? Aquí lo que me preguntaron, entre 1000, ¿por qué entre 1000? Porque son kilo. ¿Sí? Vienen aquí desde un abrelatas eléctrico hasta cosas de bajo consumo, luego consumo medio, nuestra televisión, cafetera, plancha, hasta cosas de consumo alto. Obviamente, pues sus aparatos, cada aparato es distinto, ¿no? Que a veces sale la televisión, versión básica, y luego sale la televisión ya con otras funciones y cada aparato tiene su leyenda, como dijo Juan Luis, o sus etiquetas donde puede venir la potencia, puede venir el consumo, puede venir incluso lo que ya mencionamos de corriente, resistencia o voltaje, ¿vale? Entonces, Sí, perdón.
¿Te puedo interrumpir tantito, Emilio? Sí, amigo, sí, adelante. Sí, esta tabla es en promedio. Por ejemplo, ahí dice un calentador de aire tiene una potencia de 1500 watts. Eso es en promedio, más o menos, Ajá. lo que consume cada tipo de aparato. Un poco más adelante en la clase de hoy, o más tardar en la siguiente clase, vamos a sacar el consumo real, o bueno, lo más aproximado a la realidad posible de cada uno de los aparatos que tenemos en casa. Y para eso hay que aprender a leer etiquetas. Eso es lo que les vamos a enseñar. Yo creo que si avanzamos rápido hoy al final de la clase, si no la siguiente, vamos a enseñarles a leer etiquetas de aparatos eléctricos. Sí, de hecho aquí pues son promedios, porque ese calentador de aire, bueno, yo no sé qué marca es, yo no sé si es un calentador de aire para uso rudo, para, yo no sé, ahí dice 4 horas promedio, qué tal si yo vivo en Sinaloa, donde lo tengo que tener prendido 8 horas. Pues como dices, amigo, esto es solo para que se den una idea, porque son promedios. Bueno, esto se los quería mostrar. Vámonos al otro PDF. Sí, pero aunque sean promedios, es muy importante tenerlo a la mano porque hay aparatos que no traen etiqueta, porque por la edad de los aparatos, porque la gente que los limpia es muy, digo, demasiado limpia, a veces que le tallan bien duro a las etiquetas y se va borrando. Entonces ya cuando no tenemos etiqueta o la etiqueta es totalmente ilegible, pues una tabla de estas nos ayuda a saber el consumo. Entonces sí, es bueno tenerla presente. Ok, vamos a ver ahora mm, cómo medir la electricidad. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se puede aquí en PDF poner así como pantalla completa? Sí, Ah, mira aquí, control L. Entonces vamos a ver cómo medir. Juan Luis ya mencionó algo. Primero lo que mencionamos de las unidades, ¿no? Saber qué estamos midiendo, ¿sí? Si no, no tenemos una idea clara de lo que vamos a medir. Dijimos que las resistencias son los ohms, que es esta omega griega. El voltaje o la tensión son los volts o voltios. Intensidad de corriente, amperes o amperios. Se los digo también en castellano porque puede que haya aparatos donde se han castellanizado las unidades también. Por ejemplo, la frecuencia son los hertz, pero a veces pueden escuchar hercios. La potencia son los watts y el consumo de energía que ya mencionamos son los kilowatt hora. Eh, para cada tipo de unidad que buscamos, necesitamos un tipo diferente de aparato. Por ejemplo, para la resistencia es el ohmmetro o ohmímetro, para el voltaje el voltímetro, para la corriente el amperímetro. Sin embargo, hay aparatos que tienen diferentes funciones ya integradas, ¿no? Por ejemplo, el multímetro, que puede medir resistencia, voltaje y corriente, e incluso hay algunos multímetros que hasta son digitales y pueden medir temperaturas, pueden medir conductividad eléctrica, etcétera, una infinidad de unidades. Aquí te dejo, Juan Luis. sí. Aquí como vemos en este aparatito que tenemos en pantalla, ese es un multímetro. Es un multímetro pues ya más o menos viejito, porque hay unos que son mucho más modernos. Entonces, como ven, el multímetro en medio tiene una perilla. Y, por ejemplo, en la parte de abajo a la derecha viene una A con una ondita, como una olita. Ajá, eso es para medir amperes a corriente alterna. Y como ven, está graduado a 20, a 200 o a 1000. Eso es dependiendo del amperaje que estemos midiendo y del aparato que estemos midiendo. Entonces, primero tenemos que decidir qué es lo que vamos a medir. Si vamos a medir amperes, que es la corriente, tenemos que mover la perilla a amperes. Y si por otro lado lo que queremos es medir resistencia,
giramos la perillita a donde está la letra griega ohm, que es la que está a la izquierda de los amperes, o abajo. Entonces lo movemos ahí, y entonces en la pantallita que está abajo nos va a aparecer las unidades en amperes. Y lo mismo, por ejemplo, este mide también grados. En la parte de arriba a la izquierda vienen los grados en centígrados o Fahrenheit, según lo que querramos medir. Y luego, más arriba, entre arriba y a la derecha, viene el funcionamiento como voltímetro. Aquí si ven el voltímetro, sabemos que es la parte que mide voltios, porque tiene una V, obviamente la V de voltios. Pero si se fijan, tenemos dos Vs de voltios, una que está arriba y una que está a la derecha. La que está arriba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La que está arriba es donde está la manita del cursor de Emilio, tiene una raya larga con 3 rayas más chiquitas abajo. Eso quiere decir que esa parte del voltímetro, bueno, multímetro que funciona como voltímetro, está funcionando a corriente directa. Y la parte que está abajo, la B que tiene la olita, esa es para medir voltaje, pero a corriente alterna, que son bien diferentes. Como hemos comentado en otra clase, todos nuestros aparatos funcionan a corriente directa, o la gran mayoría funcionan a corriente directa, pero el voltaje que llega al contacto, ahí donde está conectado tu computador o tu celular ahorita, ese voltaje o esa corriente llega a corriente alterna. Entonces, dependiendo del tipo de corriente que estemos midiendo, va a ser cómo vamos a ajustar el voltímetro, si es corriente alterna o si es a corriente directa. Y bueno, eso es en cuanto a las medidas del aparato, pero si se fijan en el extremo derecho, vienen dos hoyitos de colores, bueno, anaranjados. Esas se llaman entradas. Lo que se hace es que se conectan ahí los cables que se van a conectar a su vez a la fuente de energía para medir lo que querramos medir. En esta imagen no están colocados No. Los cables, pero se conectan ahí, o sea, se enchufan y después esos se mandan bueno, con eso es con lo que medimos realmente voltaje, resistencia, intensidad de corriente, amperaje que nosotros querramos. Sí, de hecho, este es un multímetro digital, porque ahí nos va a dar los resultados en dígitos, pero antes se utilizaban multímetros analógicos y tenían una aguja, y entonces ahí ellos podían medir estas unidades. Este es de gancho, es más útil para grandes tensiones que traer dos puntas. Lo que dijo Juan Luis de cables, también les llaman puntas, porque acaban en unas puntas de metal, pero este gancho es más, además de ser más útil, también es más cómodo para quienes suben a grandes alturas. Tiene ahí un botón, el hold, la pantalla y, como dijo Juan Luis, la perilla. Lo que él ya comentó, algunos símbolos, bueno, corriente continua es la rayita derecha, y corriente alterna es la ondita. Esto ya lo mencionamos cuando hablamos de corrientes. Aquí, bueno, también él ya lo mencionó, están las resistencias. Tener cuidado, a veces tenemos un aparato con un voltaje muy alto o un amperaje muy alto, y lo conectamos para que pueda medir pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué pasa? Lo pueden quemar el multímetro, puesto que el aparato está esperando una pequeña cantidad y tú le mandas una gran cantidad. Entonces, tener cuidado en ese aspecto. Y bueno, ahí están la resistencia, la temperatura, el voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna y amperaje en corriente alterna también. Sí. Estos son Steren, pueden ustedes incluso ir a Steren y van a encontrar diferentes tipos de multímetros. Como les digo, ya hay unos hasta con cámara infrarroja, entonces 100 de costar también. ¿Quieres mencionar algo aquí, amigo?
Pues, lo que ya comentaste, hay muchos tipos de multímetros. Hay desde los muy baratos, he visto hasta 950 pesos, unos muy, muy económicos, y el precio más caro, bueno, la verdad es que se puede ir hasta el infinito, dependiendo de la sofisticación del aparato que queramos tener. Y por ejemplo, del de la fotografía tiene sus límites de funcionamiento, es decir, no puedes medir absolutamente cualquier tipo o intensidad de corriente, porque si ves hasta arriba, viene un signo de admiración que es de peligro. Y dice que lo máximo que puede medir este multímetro son 1000 amperes a corriente alterna. Es decir, si tú lo conectas a algún cable o algún aparato que esté funcionando a 1200 amperes, vas a quemar el multímetro. Entonces hay que también tener cuidado con eso. Ok. Y bueno, esto también ya se comentó, corriente alterna. Lo mismo, tenemos aquí un prefijo, el mili. Dice ahí, el multímetro está en mili. Entonces, pues serán 0.2 amperes. Y para 200, pues igual, ¿no? Es lo mismo. Son los prefijos que ya conocemos. No, todavía no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Parece que Acá, no. no, ¿verdad? Acá, bueno, ya hablamos de los kilos, que son 1000, entonces 20 por 1000, 20,000. Así de sencillo. Mega es 1,000,000. 2 por 1,000,000, 2 millones. 20 por 1,000,000, 20 millones. 2000 por 1,000,000, 2,000 millones. Mente matemáticas. Y creo que ya es todo de esta hoja. Ya no tiene más. Simplemente era el uso del multímetro. De hecho, queríamos llevarles un multímetro a clase, pero bueno, por la contingencia no se pudo. Pero revisen si en casa tienen un multímetro y traten de medir, por ejemplo, una batería de 9 volts y vean si sí funciona a 9 volts, ¿no? Vean, el multímetro es un circuito, entonces conectamos algo por un lado y esa corriente va a ir por todo el multímetro y va a salir por el otro lado. Y eso es lo que va a medir dentro del multímetro, tiene ahí un capacitor, tiene diferentes elementos que miden esa corriente que está pasando. Si pueden, sí, chequen en su casa y pero así es como se mide la corriente y así es como, bueno, la corriente, la resistencia, incluso la temperatura. En otra clase tal vez explicaremos cómo es que mide la temperatura. Un poco más complejo, o sea, una diferencia ahí de voltaje, ¿verdad? Bueno, vámonos a la otra presentación. Ahora sí, la del recibo de luz, ¿no? ¿Se sigue viendo el PDF? Espera, Emilio, hay una pregunta de Aaron Sí. que pregunta que para qué sirve el gancho del multímetro. El gancho sirve para presionar, por ejemplo, un cable de alta tensión sin tener que hacer contacto directo. O sea, ya no tiene que meter las manos la persona. Entonces, este gancho, es sensible a los campos eléctricos que se transfieren durante un cable. Generalmente el gancho es para cables de alta tensión o media tensión, ¿sí? Un gancho no lo recomendaría yo para medir una bombilla o algo con una poca tensión o amperaje, ¿sí? El gancho es para eso, para altas tensiones, sin tener que tocarlo con las manos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento no. Ok, ¿sí alcanzan a ver lo de recibo de CFE y tarifas? ¿O siguen la otra presentación?
No, profe, sí se ve. Sí se ve. Recibo las tarifas. Bueno, vamos a darle, gracias. Vamos a darle pantalla completa. Y aquí es donde mi amigo Juan Luis, tú eres experto. Pues más o menos. Bueno, como saben, en México quien nos vende electricidad a todos, al menos los consumidores domésticos o de casitas, pues es la CFE. Pero la CFE no le cobra lo mismo a todos, sino que tiene tarifas muy, muy diferenciadas. Tiene tus tarifas las diferencia entre casa, negocio e industria. Funcionan, ¿puedes poner la anterior todavía? Sí. Funcionan más o menos así. Para casa y negocio te cobran la misma tarifa durante las 24 horas del día. No importa si es de día o es de noche. Siempre te cobran la misma tarifa. Pero para usuarios industriales o de muy alto consumo, a ellos les puede cobrar, si así lo desea la industria, una tarifa diferenciada de día o de noche. Entonces la tarifa nocturna de CFE normalmente es más baja que la tarifa diurna o de día. Y esto se da porque en la noche, al tener un consumo mucho más bajo, particularmente de usuarios domésticos, se puede desviar esa energía a las industrias, entonces se las cobra más barata. Por eso hay industrias que trabajan mayoritariamente de noche, particularmente industrias que hacen consumo excesivo de electricidad, como fundidoras o ensambladoras de coches. Les conviene más trabajar de noche porque les sale más barata la electricidad. Pero para el caso de tarifa casera o de negocio, es plana, solamente hay diferenciaciones en cuanto a la industria. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, CFE te cobra la misma tarifa durante todo el día, pero esa tarifa va a depender de varias cosas. La primera es del lugar donde te encuentres, y también va a depender de tu consumo. Ajá, porque la tarifa, y ahorita te respondo, Viridiana, dame un segundo, nada más déjame acabar este tema, si no se me va la onda. Las tarifas domésticas están divididas entre, y los nombres que le da la CFE va de la 1 hasta la 1F, o sea, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. La 1F es la más alta y ese es equivalente al DAC, que es doméstica de alto consumo. Ajá, cuando estás en la DAC, en la doméstica de alto consumo, ahí sí CFE te deja ir el costo de consumo eléctrico súper alto. ¿Y por qué hace esto CFE? Porque bueno, la idea es incentivar que se consuma poca luz. Entonces, uno de los mejores incentivos que tiene la humanidad, que tenemos por lo menos en México, es el dinero. O sea, si me cobran mucho más por usar más energía, yo lo que voy a hacer es o tratar de usar menos, apagar las luces en el día o usar focos o aparatos que consuman menos luz. Entonces, esa es una de las razones. De hecho, es la razón principal. Y también porque entre más consumas energía eléctrica, más, pues, al ser tu demanda más alta, lo que haces es aplicarle mayor demanda a toda la instalación de CFE, desde donde se produce, donde se transmite, donde se transporta y hasta tu casa. Entonces, pues sí sale más caro que consumas más energía por kilowatt hora. Y ahora, Viridiana Martínez nos está haciendo una pregunta y dice: una vez en mi casa llegó el recibo más caro y preguntamos y nos dijeron que fue por el consumo de la noche y que por eso es recomendable apagar las luces. Seguramente, Viridiana, cuando le llegó el recibo más alto fue en Navidad o una fecha de estas. Entonces, pues es cuando tienes la serie del árbol de Navidad, todos los adornos que se usan, etcétera. Entonces, pues por eso te llegó más alto. Ajá. Y también una cosa que hay veces que no alcanzamos a ver es que hay veces que brincamos. Es decir, normalmente una casita normal aquí en Toluca anda en el consumo 1A. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle más adelante.
Pero hay veces que consumimos más electricidad, ya sea porque tuvimos una visita, porque fue Navidad, porque a lo mejor fue la temporada en la que todos en casa se graduaron, que hay niños y demás, y, y consumimos mucha energía. Entonces podemos brincar, por ejemplo, de la 1A a la 1B, o a la C, o a la D, o a la E, o en algunos casos podemos brincar hasta el DAC, que es el de alto consumo, y no darnos cuenta. Entonces, el cambio, el brinco entre un esquema tarifario al otro puede ser altísimo, particularmente cuando llegamos al DAC. Entonces, por eso hay veces que el recibo de electricidad llega muy alto. Pero si, por ejemplo, el siguiente mes ya no fue Navidad, ya no hubo fiestas, ya no hubo nada más de eso, entonces podemos inclusive regresar a un consumo más bajo, o más bien a una tarifa más baja. Eso puede ser. Sí. Y Gerardo Francisco pregunta, Ajá. en mi casa consumimos mucha energía y siempre pagamos 50 pesos. Yo creo que allí es porque tu medidor no sirve, seguramente, o he escuchado que si lo pones de cabeza te consume menos electricidad. Por ejemplo, una vez aquí en la familia nos llegaron a ofrecer unos extrabajadores de luz y fuerza del centro que ellos le ponían un aparatito al medidor de luz y el consumo bajaba brutalmente. Yo no lo hice, evidentemente, pero conocí a quien sí lo hizo y sí, su consumo es muy, muy bajo. Entonces, quizás sea eso. O quizás en tu casa estén colgados desde otra línea de electricidad y por eso pagan tan poco. Es- Luego, sí, ¿sí ibas a comentar algo? sí, por ejemplo, hacer notar que no nos damos cuenta y algunos aparatos como la secadora de pelo o la plancha son de los que más consumen. Entonces, uno cree que algunos aparatos consumen más que otro y no. Entonces, tal vez si, si de repente nos estamos diario arreglando, estamos utilizando estos aparatos, pues nuestro consumo se va a elevar bastante. Exactamente. Y pregunta Eric que cómo te das cuenta de si hay una fuga eléctrica. Esa es una gran pregunta, Eric. Y de hecho, vamos a resolverla con el proyecto del segundo parcial. Les voy platicando más o menos de qué va a tratar. Con lo que vamos hoy en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros en nuestra casa, más bien cada uno de ustedes en su casa, va a estimar el consumo de todos sus aparatos de energía eléctrica y les va a dar un número. Y lo vamos a comparar contra lo que nos está cobrando CFE. CFE en el recibo, y ahorita vamos a ver un ejemplo, pone cuánto gastaste de electricidad de kilowatts hora por bimestre. Entonces vamos a comparar el consumo calculado por nosotros contra lo que nos dice CFE. Si CFE nos está cobrando mucho más, nosotros estamos seguros de que hicimos bien los cálculos, ahí quiere decir que hay una fuga de electricidad. Y bueno, ¿qué es una fuga de electricidad? Una fuga de electricidad es bien similar a una fuga de agua, que en la tubería tienes un hoyito y por ese hoyito va saliendo agua. Acá es muy similar. Y lo que pasa es que hay veces que los cables, por el mismo uso, se empiezan a pelar un poquito, se empieza a pelar el aislante. Entonces el cable pega con la tubería o con algún otro, con alguna otra parte de la instalación. Entonces esa parte donde está pelado el cable empieza a tener fugas de electricidad y la electricidad se va a algún lado, a la nada si quieres. Y como se vaya, pues esa electricidad de todas maneras nos las cobra. Y entonces es cuando hay que hacer una revisión a profundidad del sistema eléctrico de cada casa para evitar las fugas eléctricas, porque es estar tirando dinero a la basura, literalmente. De hecho, te iba a comentar que hay algunos ingenieros, bueno, tal vez no en México, porque que utilizan cámaras infrarrojas. Entonces entran a las industrias con estas cámaras infrarrojas y observan todo el cableado y alcanzan a ver donde hay grandes temperaturas. Y como tú dices, como ya vimos el efecto Joule, significa que esa electricidad ahí se está disipando en forma de calor. Y ellos han hecho que una empresa pueda disminuir sus gastos en 50, 60% porque tienen estas fugas de electricidad.
Sí, y es un punto muy importante no tener fugas. Y las fugas usualmente se dan en instalaciones que ya tienen cierta antigüedad o en instalaciones nuevas que se hicieron mal. O sea, ¿y por qué se da esto? Pues ya sea porque el cable sea demasiado corriente y el aislante se derrita o se parta con nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y Antonio Salvador nos hace una pregunta. Pregunta, dentro de los elementos de instalación eléctrica, ¿para qué sirven los transformadores? Los transformadores sirven para transformar, como su nombre lo indica, de una corriente a otra o de un voltaje a otro. Los transformadores usualmente no los tenemos adentro de casa, usualmente están en la calle. Hay de un montón de tipos. Los más comunes son los aéreos que están colgados a los postes y lo que hacen es transformar la electricidad de, de los postes. Hay veces que viene a 220 o a 420 o a 480, dependiendo del sitio. Entonces el transformador lo que hace es que transforme ese voltaje alto a un voltaje más bajo, a 110 o 120 voltios, para que lo podamos usar en la casa. Porque si tratáramos de usar nuestro aparato, nuestra computadora, nuestro celular a una tensión de 470 voltios, pues vamos a quemar. Entonces, para eso son los transformadores. Y bueno, aunque en casa en realidad sí tenemos montones de transformadores. Yo estoy seguro que ahorita la gran mayoría de ustedes están usando alguno. Esos transformadores son sus celulares. En los cargadores, mal llamados cargadores de celular, porque ellos transforman la corriente directa, digo, de corriente alterna, que es la del contacto, así viene de la calle, la transforma a corriente directa para poderlo usar en nuestro celular. Entonces, esos también son transformadores. Obviamente, a una escala muchísimo más pequeña, pero al final la función es muy similar a los transformadores grandotes que están en la calle. Es más, hay algunos transformadores en la calle, de hecho la mayoría, o más bien todos, que inclusive tienen sistemas de refrigeración. Porque si dejas conectado tu celular cargándose, tu cargador después de un rato empieza a calentarse un montón. Claro, no es para quemarse, pero los transformadores de calle sí llegan a tener temperaturas muy altas. Y estos tienen refrigeración ya sea por aceite o por algún sistema de un circuito de metal que disipa calor, o inclusive he visto transformadores que ocupan sistemas de refrigeración como el de refri de tu casa, pero ya son instalaciones muy robustas y muy grandes, que transforman grandes voltajes. Bueno, en pocas palabras es para eso, para transformar de un tipo de corriente a otra o de un voltaje a otro. Para eso sirven los transformadores. Ajá. Y bueno, puedes poner la siguiente diapositiva, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver cuál es la tarifa 1. Es la tarifa que aplica a los servicios que se destinen para energía para uso exclusivamente doméstico. Esto, por favor, no lo pierdan de vista, porque hay personas, de hecho es muy común en todo México, que tienes tu casa, que la gente tiene su casa y enfrente te ponen un local. Entonces, al tú poner un local, o al simple hecho de poner la cortina, aunque el local nunca lo abras, ya solo con el hecho de tener la cortina, CFE se da cuenta de que tú ya no estás dentro del esquema doméstico, sino que estás dentro del esquema comercial. Entonces la tarifa es sumamente alta. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado o a algún familiar que tiene un local frente a su casa, que le cobran un dineral así exagerado de electricidad solamente porque tiene el local. Le pasó a una conocida mía que tuvo una tienda en su casa y después la cerró porque no podía atender. Pero le sigue llegando el recibo, o sea, recibos de más de 1,000 pesos mensuales, cuando ella tiene un consumo bien bajo en su casa. Entonces ya saben, fueron a pelear a CFE y CFE fue a hacer la inspección y total. El acuerdo que llegaron con CFE es que tenía que quitar la cortina de su casa y tapiar la entrada con un muro. Y fue lo que hicieron, quitaron la cortina, pusieron un muro, llamaron al inspector de CFE para que fuera este, a, a ver cómo estaba la situación y por fin ya les bajaron la tarifa a, a residencial y le bajó muchísimo. Y como comenta Antonio Salvador,
que su familia tiene una tienda y paga alrededor de 500 pesos. En la tienda y en su casa ellos pagan menos de 120. Esto es porque tu familia sí hicieron bien las cosas. Y lo que hicieron fue tener 2 contratos. Muy bien hecho. Tienen un contrato de energía solamente para el local y tienen un contrato aparte que no tiene nada que ver con el local para la casa. Entonces, Antonio, si te fijas los consumos que tienes en tu local y en tu casa, si tienes la oportunidad de revisar los recibos, ve, el consumo en la casa seguro es más alto que el del local, pero por estar uno en tarifa comercial y el otro en tarifa doméstica, por eso el de la casa es muchísimo más barato. Es por esa razón. Y además también aquí el punto cuando estás en una tarifa doméstica es evitar al máximo llegar a la tarifa de alto consumo, porque si te avientas más de 3 meses, 3 o 4 meses en tarifa de alto consumo, te la dejan así 6 meses, aunque después tengas un consumo menor. Y bueno, estos servicios se suministran en baja tensión, no media tensión. Y no se les a este tipo de consumo no se le adiciona ningún otro cargo eh, que no sea el de la tarifa, es decir, no tiene ningún recargo adicional. Por ejemplo, cuando tú tienes una industria o un comercio, CFE te aplica una cosa que se llama factor de potencia. El factor de potencia es, si por ejemplo tienes muchos aparatos de tipo refrigerantes o muchos motores, particularmente los aparatos de refrigeración son muy ineficientes. Entonces, de la energía que les llega, desperdician mucho. Entonces, lo que hace CFE es que hace una inspección, ve que tiene muchos aparatos de estos, y entonces te aplica un factor de potencia bajo, por ejemplo, menor de 0.9, un 0.8, 0.7, la tarifa eléctrica se te sube un montón. ¿Por qué te aplica un factor de potencia? Es por eso solamente aplica para usuarios industriales, no aplica para usuarios domésticos. Entonces, a eso se refiere esta tarifa. Sí. Luego, sí. Pues termina eso y te comento qué lectura tiene mi recibo que tengo aquí en la mano. Ok, gracias. Y pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú no consumes absolutamente nada de electricidad? Esto se da mucho, por ejemplo, que, que tienes una casa y te cambias. Entonces, la casa anterior donde vivías a lo mejor la estaba rentando y el dueño de la casa no la consigue rentar en 1, 2, 3 o más meses. Entonces, pues la instalación eléctrica no se está usando. Inclusive hay veces que se tiene abajo el switch. Sin embargo, el recibo de electricidad sigue llegando puntualmente cada bimestre con un costo equivalente a, usualmente son 50 pesos, más o menos centavos, pero esto se refiere a que tu consumo mínimo mensual es de 25 kilowatts hora. Si consumes menos de 25 kilowatts hora, o sea, 0 o 1 o 2 kilowatts hora por bimestre o mensual, lo que va a hacer CFE es que te va a cobrar como si tú en realidad sí estuvieras consumiendo y consumieras 25 kilowatts hora. Y por eso te va a cobrar pues lo que te tenga que cobrar. Ajá. Sí, vamos, ¿cuánto tienes de consumo? Por ejemplo, aquí, bueno, el total a pagar son 110 pesos. Soy de la tarifa número 1, que es lo que ya mencionaste. Básico, ahorita está el precio por kilowatt hora de 0.831. ¿Sí? Ya subió un poquito, ahí tenemos en la presentación de 0.793. Y deja ver cuántos kilowatts, cuántos watts. Se fueron 109, creo. Y me dice que su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo básico, que es menor a 150 kilowatts hora bimestral, que es lo que también ya comentaste. Incluso viene ahí una gráfica con colores.
Eso es todo, amigo. Gracias. Sí, eso es muy importante, saber leer el recibo, porque lo que usualmente pasa es que llega el recibo y llega así de 1,500, 2,000, 5,000 pesos, pues lo único que nos queda es ir a pagar, o en el mejor de los casos ir a pelearnos con el CFE, que nos va a mandar a volar. Entonces hay que saberlo leer, porque si vamos a reclamar, pues hay que ir a reclamar por lo menos sabiendo qué es lo que vamos a reclamar, porque no es decir es que me llegó muy alta. Así, pues, ¿cuál es tu consumo? ¿Qué tipo de tarifa tienes? Entonces, todo esto hay que conocerlo. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Como comentaba hace rato, la tarifa que te va a cobrar CFE va a depender también del lugar donde estés. En lugares que son muy, pero muy calientes, o sea, por ejemplo, Mexicali en verano, Mérida, Reynosa, Monterrey, la tarifa es más alta porque consumen mucho más. Este, inclusive hay lugares como por ejemplo Monterrey, donde en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, o Mexicali igual, y ahí hay tarifa diferenciada en verano y fuera de verano. Porque en verano, pues como hace tanto calor, pues todo el mundo prende los aires acondicionados. Y como comentaba hace un momento, los equipos de refrigeración, como los aires acondicionados, son bastante ineficientes. Digo, a pesar de que cada año mejoran, conforme va mejorando la tecnología, aún siguen siendo muy ineficientes y gastan muchísima electricidad. Por eso en estos sitios es más caro. Eh, y bueno, ¿qué es el verano? El verano es el periodo que comprende los 6 meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador. ¿Quién era nuestro suministrador? El CFE. Y esto viene definido en la ley de la industria eléctrica. Es decir, CFE no nos aplica la tarifa nada más por tiene ganas, sino debe tener un fundamento legal para eso, y esto viene en la ley de la industria eléctrica, es un reglamento. Y esto va de acuerdo a observaciones termométricas, o sea, a promedios de temperatura media anual que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues aquí en Toluca realmente somos privilegiados, entre muchas comillas, porque pues como hace frío, pues realmente no tenemos aire acondicionado, o poca gente aquí tiene aire acondicionado. Entonces, pues, realmente consumimos muy poca energía. Pero si nos vamos muy al norte o muy al sur del país, estos consumos son altísimos. ¿Le cambio? Sí, ahí está, gracias. Y las tarifas, como vamos a ver ahorita, se dividen entre 1B, C, D, E y F. La 1B es hasta 28 grados centígrados como mínimo en verano, la C 30, 31, 32. Y conforme vamos subiendo en las letras, pues la categoría va subiendo el costo por kilowatt hora. ¿Puedo dar la siguiente? Por favor. Y en lugares donde la temperatura sea tremendamente alta, como 33 grados centígrados como mínimo, el consumo, el costo es mucho más alto. Ajá. Por ejemplo, podemos ver el costo básico está en .583 en verano, que es más bajo que fuera de verano. Pero si nos vamos al intermedio, puede llegar a subir mucho. En el caso de intermedio alto, hasta 1,76 el kilowatt hora, o sea, casi el doble. Y el consumo excedente Triple. puede llegar hasta 2,80 pesos por kilowatt hora, que eso ya es un montón. O sea, ahorita que lo vemos, dices, pues 2,8 pesos a 3 pesos por hora, pues la verdad es que es bien poquito. Pero si lo multiplicas por todos los días de la semana, por todos los días del mes, eso se puede ir al infinito y más allá en cuanto al costo de la electricidad. Estas tarifas ya son un poco viejitas, ahorita vamos a ver las actuales. Pues poner la siguiente. Negocio. De negocio las tarifas son mucho más altas. Y en servicios públicos, también como puede ser el alumbrado público o también otro que se considera servicio público es el bombeo de agua. Y esto los municipios gastan millones y millones de pesos al mes, perdón,
por consumo debido a bombeo de agua, porque es muy caro llevar el agua de un lugar bajo a un lugar alto. Y si se fija, por ejemplo, aquí en Toluca tenemos los tanques de almacenamiento de agua en lugares altos. No sé si han ido, por ejemplo, al Calvario de Toluca. Ahí hay un tanque sototote, grandotote, enorme, que es el que surte de agua al centro de Toluca y algunas zonas aledañas, como la colonia Morelos, CU y demás. Pero está muy alto. Entonces, para llevar el agua hasta allá arriba hay que bombearla, porque por gravedad pues el agua no llega solita. Y bombearla de abajo hasta allá arriba es pesado y se necesita mucha lana. Entonces, hay servicios públicos para eso. Por ejemplo, no sé si alguien de aquí del grupo sea de Villaguerrero, de Iztapan de la Sal o Tenancingo. ¿Alguien es de por allá? Algunos digan que Um, no. Mi mamá es de Villaguerrero. De Villaguerrero. Supongo que ha sido para allá en alguna ocasión, Alondra. No, soy Rocío. Ah, bueno. Ah, Rocío, perdón. ¿Ha sido para allá? Sí, Y cuando vas llegando a Villaguerrero, bueno, antes desde la carretera, ¿te ha pasado que se ven muchas como casitas de plástico? sí, muchísimas. Muchísimas. Esos son invernaderos. Entonces, los invernaderos usan muchísima agua para regar las plantas, porque como están cerrados los invernaderos, pues obviamente si llueve no les va a quedar agua. Y de hecho por eso se tienen invernaderos, para que no les caiga agua, tener la temperatura y la humedad controlada adentro. Entonces ellos, por ejemplo en Villaguerrero, ocupan mucho bombeo de agua. A eso se refiere el consumo agrícola, para ese tipo de bombeo. Ahora, también hay lugares que hay tierras de riego. Usualmente son para productos agrícolas de alto valor agregado como fresa, tomate. Para maíz definitivamente no, ni frijol. Pero para esto sí. Entonces ahí se tienen que pagar recibos muy muy altos por bombeo de agua. Claro, obviamente es un super negocio. Y después esa electricidad se paga sola con la venta del producto. Y cada uno de estos tiene una tarifa distinta y diferenciada. Y pregunté, ¿y quién establece estas tarifas? Bueno, estas tarifas no las establece la CFE, sino que las establece la ley de la industria eléctrica y es la que define las tarifas. Porque esta tarifa, como lo comentamos en alguna clase, tiene que cubrir varias cosas. Tiene que cubrir los costos de producción, costos de transmisión, costos de distribución ya en la ciudad y los costos de tener, por ejemplo, al inspector CFE que va a ver los medidores. Eso lo tenemos que pagar nosotros. Hay que pagarle la gasolina de su camioneta de este señor. Hay que pagar la luz de las oficinas, las que están aquí en la colonia electricistas de CFE. Hay que pagarlas. Esas las pagamos nosotros mediante nuestro recibo de luz. Hay que pagar a la secretaria que está ahí, hay que pagarle al policía que está afuera cuidando. Todo eso va adentro del costo de la energía eléctrica. Y una vez que se establecen todos estos costos, a partir de ahí se dice, bueno, pues para salir de costos tenemos que cobrar tanto por kilowatt. Y a partir de esa manera es como se establece. No es que alguien diga, no es que el presidente Andrés Manuel no hubiera amanecido con ganas de subir la electricidad y la suba. No, hay todo un mecanismo para establecerlo. Y si, por ejemplo, sube mucho el costo de un insumo importante, como por ejemplo puede ser el cobre o el aluminio, que los cables están hechos de cobre y de aluminio, pues eso va a incrementar el costo de la electricidad. O si sube mucho, por ejemplo, el gas natural, como lo vimos en una de las clases anteriores, en México 30% de la energía se genera en base a gas natural o derivados del petróleo. Entonces, si sube mucho el petróleo, pues va a subir la electricidad. Bueno, ahorita que bajó mucho, en teoría tendría que bajar. Vamos a ver si así sucede. Ojalá que así sea. Pero Sí, bueno, sí, de hecho, amigo, aquí viendo el desglose que supongo que vamos a ver después, como dices, viene concepto, suministro, distribución, transmisión, se nace, la energía como tal, capacidad y el
SCNMEM, servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista. Todo eso me dio como 400 pesos sumados, pero dice apoyo gubernamental 306. Por eso al final fueron 110 pesos. Exactamente, es lo que vamos a ver un poco más adelante, la magnitud del subsidio que nos da el gobierno por consumir electricidad. Pero el punto de esta diapositiva es que hay diferenciación en todos los tipos de usos y también hay diferenciación entre el suministro a baja tensión, que es la de las casas y la mayoría de los comercios, y hay también servicios a media y alta tensión. Por ejemplo, ¿quién ocupa media tensión? Pues los que ocupan un montón de luz. Por ejemplo, los Oxxos. En los Oxxos, a ver, que participe alguno de ustedes, por favor. ¿Qué aparatos eléctricos han visto conectados en un Oxxo? ¿Quién quiera, por favor? Las compus, los refris. ¿Qué más? ¿Sí de eso? Microondas. Las cafeteras. Las luces de afuera, las lámparas de adentro. Los empleados conectan Las sus celulares. computadoras. Sí, sí, todo eso. Y eso ya conectado, a pesar de que los Oxxos son bien chiquitos, tienen consumos de electricidad altísimos. Porque, pues, para empezar, sus refris son muy grandes y funcionan El todo el refri día. de los hielos. De los hielos, exactamente. Ah, de los hielos, claro, para las, para los viernes ahí se vacían, para las cubas. Y la publicidad que está perdida todo el día. Eso cuesta mucho. Entonces, ellos, por su consumo tan alto de electricidad, no están en el régimen de baja tensión como nosotros, sino pueden estar a media, normalmente están a media tensión, porque necesitan mucha luz. Entonces, a ellos, a pesar, y con todo y que son comercio, ahí es diferenciado. Y a media tensión todavía es más diferenciado. Y hay bien poquitos, pero sí existen consumidores en alta tensión, que son, por ejemplo, plantas fundidoras donde funden acero. Muchas veces sus hornos son eléctricos. Entonces necesitan una cantidad de electricidad brutal, así brutal. Por lo tanto, a medio o baja tensión, pues no les da el ancho. Entonces necesitan alta tensión para poder fundir el cobre, el fierro, el acero, lo que sea que funde. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? ¿Alguien nos puede hacer el favor de leer esta diapositiva? ¿Alguien? Yo. Por favor. El negocio tarifa 5. Servicios para el alumbrado público. Esta tarifa solo se aplicará al suministro de energía eléctrica para el servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado ornamental por temporadas de calle, plazas, parques y jardines públicas en las zonas conurbadas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, definiéndose a estas como señaladas de la segunda resolución de la Secretaría de Haciendas y Créditos Públicos que reforma y adiciona. Muchas gracias, María de los Ángeles. Esa es la definición para el servicio de alumbrado público, que no solo incluye las luminarias, sino también incluye los semáforos, que igual están prendidos 24 horas al día y gastan un montón de electricidad también. Entonces tiene una tarifa especial. Usualmente es más baja de lo normal, pero que son servicios que se tienen que dar y que pagamos todos mediante nuestro pago de predial y agua cada año. Y pues bueno, CFE hace ahí una distinción para que no sean tan altos. ¿Puedes poner la siguiente? De hecho, aquí en el recibo tiene DAP y dice Derecho al Alumbrado Público. Exactamente, lo pagamos nosotros. Y estos son la tarifa de energía eléctrica para alumbrado público en media tensión y en baja tensión. Esa es la diferenciación, porque es mucho más eficiente un aparato o una instalación que funciona a media tensión que una a baja.
La baja tensión es más ineficiente. ¿Y a qué me refiero con ineficiencias? Aquí hay pérdidas. Entonces la media tensión es más eficiente, por esa razón es un poquito más cara la tarifa a baja tensión. ¿Puedes poner la siguiente? Y ahora voy a pedirle a Helen Antoinette. Por favor, Helen, ¿puedes leer esta diapositiva? ¿A mí? Por favor, Helen. Sí, es que se traba un poco. Ok. Mínimo mensual, la cantidad que resulte de aplicar las cuotas correspondientes al consumo equivalente a 4 horas diarias del servicio de la demanda contratada. Consumo de energía. Normalmente se medirán los consumos de energía, aunque en los contratos respectivos se establecerán el o los procedimientos para determinar el consumo de energía de acuerdo con las características en que se efectúa el suministro de servicio y de conformidad con las normas aplicables. Muchas gracias, ¿Se escuchó bien o que Sí. falló un poco? Se escuchó bien. Muy bien, Sí. Gracias. Bueno, el mínimo mensual es la cantidad mínima que hemos comentado hace un momento, que son... Aquí dice que, aquí lo define como 4 horas diarias de servicio, pero que en realidad se resume, como la anterior diapositiva, a 25 kilowatts hora por mes. Así de sencillo. Y bueno, aquí el consumo de energía es la definición que da la ley de la industria eléctrica. Y podemos poner la siguiente diapositiva, vamos por favor. Sí. Y ahora nos va a ayudar a leer, por favor, Jesús Alonso. Jesús, por favor, prende tu micrófono allí en Teams para que puedas ayudarnos a leer. Sí, profe, demanda para contratar. La demanda para contratar corresponderá al 100% de la carga conectada. Cualquier fracción de kilogramo completa reposición de lámparas. El prestador del servicio deberá reponer las lámparas, los apartados y materiales accesorios, tratándose de alumbrado público, cuando el suministrador esté de acuerdo en tomar a su cargo la reposición de las lámparas y dispositivos necesarios. La forma para el cobro de los gastos que origine este servicio adicional al suministro de energía. Muchas gracias, Jesús. Bueno, aquí nos dice que la demanda por contratar, que cuando tú vas a hacer el contrato a CFE, bueno, en realidad ni vas, tú lo puedes hacer hasta por teléfono. Lo sé porque lo hice apenas el de mi casa hace como 8 años y así fue por teléfono. Entonces, ahí en el contrato que haces con CFE, contratas una demanda. ¿A qué se refiere la demanda por contratar? Se refiere a que tú te comprometes a tener un consumo de cierto monto de energía eléctrica al mes. A eso se refiere. Y bueno, lo que dice también es que si consumes medio kilowatt, te lo van a subir al kilowatt entero al final del mes para pues, contratarte. Y reposición de lámparas, esto se refiere, esto no nos toca directamente a nosotros como consumidores básicos, pero sí que les toca a, por ejemplo, los municipios o estados. Si ustedes, por ejemplo, algún día trabajan para un municipio, van a tener que hacer ustedes los contratos con CFE, por lo menos leerlos y negociarlos, donde ustedes van a establecer con CFE, y CFE va a proveer la electricidad en cierta cantidad y en cierto monto les va a, y se comprometen a pagar tanto por electricidad. Pero ustedes como municipio se comprometen a cambiar las lámparas si se funden o si las vandalizan o si llegó una subida de voltaje y se funden, va por cuenta del municipio arreglar, no por cuenta de CFE. Así la siguiente, por favor. Cuando se hace el servicio para el alumbrado público, que es lo que comentaba, si tú trabajas para un municipio, vas a tener que dejar una lana, primero, que es 4 veces el mínimo mensual aplicable, para que te puedan dar el servicio. ¿Por qué creen ustedes que CFE haga esto? De pedirte a ti municipio que le dejes una lana en garantía.
¿Por qué creen que lo haga? Por si ya no llega a tener fondos el municipio. Que no sería nada raro, que de repente el municipio se queda sin lana y ya no paga. Uf, eso, yo creo que eso es de todos los días. Muchas gracias, Eduardo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Exactamente es por eso. Por si el municipio se queda sin lana, que como comentaba, no es nada raro, pues así. Pues de ahí tenga de dónde cubrir su CFE, porque si el municipio no le paga, pues CFE ya cubrió todos los costos por el servicio de luz. Entonces, pues es justo que se le pague. Y aquí viene una nota que dice que se continuará con la aplicación de un factor de ajuste mensual acumulativo de tanto establecido en el artículo 2 del acuerdo publicado en la oficina. En todo caso, los ajustes mensuales serán aplicados a partir del día 1 de cada mes. Es decir, acá en los municipios, la tarifa de repente puede variar de acuerdo a cómo CFE lo decida, eventualmente. Ok, sí, como bien dice Eric, hay veces que el municipio no cambia las lámparas y tenemos calles todas oscuras y peligrosas porque pues, el municipio se queda sin lana y si no tiene lana para pagar la luz, mucho menos va a tener lana para cambiar luminarias. Y ahora si vemos las tarifas para consumo, como ven, son bastante más altas. Igual, en media tensión 2.60 y en baja tensión 3.138, que es mucho más alta que la tarifa doméstica. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Y aquí viene, esta ya es la tarifa 6. Después de las 5, me parece, son ya tarifas para comercio e industria. Y por ejemplo, para tarifas de bombeo, el costo por kilowatt es de 1.97. Ahorita el cargo fijo lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. ¿Puedes poner la siguiente? Todos los servicios que se destinan energía de baja tensión, de cualquier uso, con demanda hasta 25 kilowatts. 25 kilowatts es súper poquitito. Se va a pagar, por ejemplo, en este caso, en la tarifa doméstica 2, se va a pagar un cargo fijo de 66 pesos, que esto es lo correspondiente al consumo de 25 kilowatts que platicamos anteriormente. Es decir, si tú no consumes nada de electricidad en un mes, lo mínimo que te van a cobrar en tarifa 2 para negocio son 66 pesos. Y a diferencia de la tarifa para servicio doméstico, que es de 50 pesos. ¿Puedes poner la siguiente? ¿Alguien me puede hacer favor de leer esta diapositiva? Bueno, yo decido quién. Denme un segundo. Por favor. Alan, ¿puedes leer esta diapositiva? ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente. Mínimo mensual. Cuando el usuario no haga uso del servicio, cubrirá como mínimo el cargo fijo a que se refiere el punto 2 de esta tarifa. Demanda por contratar. La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario con base en sus necesidades de potencia. Cualquier fracción de kilowatt se convertirá como kilowatt completo. Cuando el usuario exceda la demanda de 25 kilowatts, deberá solicitar al suministrador aplique la tarifa 3. De no hacerlo, a la tercera medición consecutiva en que exceda la demanda de 25 kilowatts, será reclasificado por el suministrador, notificándole al usuario. Gracias, Alan. ¿Y tú mismo? ¿A qué se referiría esa reclasificación? Que dependiendo del uso de electricidad, que por ejemplo así como decía usted, que si por ejemplo una casa abre un local, y empieza a ocupar bastante electricidad, obviamente tiene que cambiar de uso doméstico a uso comercial. Bueno, ese sería como yo lo entiendo. No exactamente. Más bien, reclasificación se refiere a subida de tarifa. O sea, si estás en la tarifa 2. ¿Algo? Sí, adelante, por favor. No, sí, sí, a eso se refería, o sea, que le cambie la tarifa, que sea una más alta. Exacto, digo, reclasificar es una palabra muy bonita para decir que vamos a cobrar más, ¿no?
De eso trata. Y nada más le va a notificar al usuario. Y aquí igual para negocio tiene que dejar una garantía por la misma razón, por si ya no puedes después pagar. Y bueno, para negocio, si vas a contratar hasta 125 kilowatts hora, puedes hacerlo con un hilo. Si vas a usar hasta 350, o sea, más de 125 y menos de 350, va a 2 hilos. Y si vas hasta 400 o más, tiene que ser a 3 hilos. ¿A qué se refieren los hilos? Si se fijan, si alguno de ustedes puede ver hacia la calle ahorita y ve los postes de la luz, usualmente hay 4 cables. Bueno, varía entre 3 y 4 cables, dependiendo de la zona donde estén. Y de esos cables, el cable de hasta abajo, si son verticales, el cable de hasta abajo es el neutro. Ese lleva muy poquita electricidad, pero sí lleva, no lo agarren, porque se pueden quedar ahí electrocutados. Ese es el neutro. Entonces, ese no cuenta. Entonces, hilo se refiere a el segundo cable de abajo para arriba. Ese es el primer hilo. Ese puede llevar hasta 125 kilowatts. El segundo cable, el tercer cable de abajo para arriba es el segundo hilo. Y el cuarto cable de abajo para arriba es el tercer cable. Mauricio, ¿puedo compartir mi pantalla? ¿Te va a pedir el control? Sí, adelante. Y voy a compartir Sí. También hacían una pregunta sobre los postes. Sí, dame un segundo, voy a poner mi pizarrón. A ver si funciona. Para explicarles cómo va el tema de los hilos y las fases. Ya que estamos aquí de una vez lo tocamos para que sepan. Entre más fácil se tenga, más energía se lleva. Voy a dibujar un poste. Ya saben que mis líneas deben ser rectas, pero no salen rectas. Este es un poste. ¿Pueden ir viendo lo que estoy dibujando? ¿Pueden? ¿Se ve? Sí, alguien ya están respondiendo que sí. Sí, ya se ve lo que dibuja. Ok, esos garabatos no los puse yo, no sé por qué. Ok, entonces tenemos un poste. Entonces, el poste que voy a dibujar es un poste de una colonia normal. No es de transmisión, sino de distribución a baja tensión. Ajá, entonces, este poste usualmente lleva 4 cables. Lleva 1, lleva 2, lleva 3 y lleva 4 cables. Estos cables van de poste a poste. No sé por qué estoy dibujando. Sí, no aparece nada más aparece el primer poste. ¿El segundo lo estoy dibujando? No. ¿No se ve? Solo se ve un poste. Que te digo que la pizarra no es tan buena y todo. No. Que nos compartas tu pantalla en Paint. Sí, creo que sí, mejor. Sí, porque la pizarra anda fallando siempre. Además, otra cosa es que lo que pasa en la pizarra no se guarda en la grabación. No sé por qué aquí dice un mensaje que debería, pues es una aplicación del mismo Google, de Microsoft Teams. Sí, ok, voy a compartir mi pantalla. Sí.
Estoy dibujando los dos. ¿Lo pueden ver? Sí. Voy a quitar mi webcam para ver mejor hecho de la. Ahora sí pueden ver mi pizarrón. Sí, ya se ve. Ok. Entonces aquí tengo un poste y acá tengo el otro. Entonces este poste van colgados varios cables. Digo, obviamente no a esta escala, ya saben que no soy el mejor dibujante. Cuatro. Entonces, en el poste tenemos 4 cables. Puede haber 3, pero lo normal es que sean 4. Ajá. Entonces, el cable de hasta abajo, el que va colgado hasta abajo, se llama neutro. En realidad tiene 2 nombres. Puede ser neutro o retorno. Ese es el primer cable. El de hasta abajo es ese. Hay eléctricos, y yo he visto a arquitectos bien irresponsables que te dicen, no, pues puedes agarrarlo y no pasa nada. Claro que sí pasa. Es que no todo el tiempo lleva electricidad. Porque si tienes la mala suerte de que lleve cuando lo agarras, ahí te vas a quedar sonriendo. Entonces, nunca lo toquen. Nunca toquen el neutro. Luego, el que sigue para arriba es la primera fase. El que sigue es la segunda fase. Y el que está hasta arriba es la tercera fase. Entonces, lo normal, hay veces que varía un poco. Lo normal es que la primera fase tenga solamente 110 voltios. 110 o 120. La que sigue, que llega a 220, a 240, perdón. Y la de hasta arriba que vaya a 360 voltios. Que en realidad cada fase solamente lleva 120, pero si la primera tiene 120 y la